Un barco carguero de 200 metros, totalmente cargado, miles de toneladas de soya a bordo. El mar está calmado, ninguna tormenta, ningún impacto, ninguna falla estructural, y aún así, comienza a inclinarse. Primero pocos grados, nada alarmante, pero en minutos la inclinación aumenta. 5 grados, de 16 GRADOS.Q la tripulación corre para entender qué está sucediendo. Los motores están funcionando, el casco está intacto, no hay agua entrando. Entonces, ¿por qué el barco está volteando? La respuesta está dentro de las bodegas, en la carga, en aquello que parece totalmente inofensivo. Soye, granos pequeños, secos, sólidos, inofensivos. Pero aquí está el detalle que casi nadie entiende. La soya puede comportarse como un líquido, y los líquidos dentro de un barco son peligrosos, extremadamente peligrosos, porque diferente de una carga sólida fija, se mueve, y cuando se mueve, el centro de gravedad del barco cambia, y cuando el centro de gravedad cambia, el barco puede ultrapasar un punto invisible, un punto de no retorno. A partir de ahí, no importa lo que la tripulación haga, no regresa, se voltea, y eso ya sucedió varias veces. Barcos gigantes, sin colisión, sin explosión, sin tormenta, hundidos por granos. Pero, ¿por qué la soya es especialmente peligrosa? ¿Qué sucede dentro de las bodegas cuando el barco comienza a inclinarse? ¿Y por qué este tipo de carga exige reglas internacionales específicas de seguridad? Para entender esto, necesitas imaginar el interior de un carguero granelero, un enorme compartimento vacío, sin divisiones internas complejas, proyectado para almacenar miles de toneladas de granos sueltos. Ahora imagina ese espacio siendo llenado, toneladas y toneladas de soya siendo vertidas. Forma una masa aparentemente compacta, pero no es compacta de verdad. Entre cada grano, existe espacio, existe aire, existe movimiento posible, y es ahí donde está el peligro, porque en el momento en que el barco se inclina, incluso si es solo algunos grados, esa masa comienza a deslizarse, y cuando miles de toneladas se deslizan hacia un lado, el equilibrio desaparece, y el mar no perdona desequilibrios. Lo que sucede dentro de la bodega tiene nombre, efecto de superficie libre. Este es el mismo fenómeno que vuelve peligrosos los tanques de combustible cuando no están completamente llenos, pero en el caso de la soya es peor, porque no es exactamente líquida, ni exactamente sólida, es un material granular, y los materiales granulares tienen un comportamiento traicionero. Cuando el barco está nivelado, la soya permanece estable, pero basta una pequeña inclinación, una ola lateral, una maniobra brusca, o hasta un cambio de viento, y el barco comienza a escorar algunos grados. En ese instante, la masa de soya comienza a reorganizarse, no se desliza como agua, colapsa, la capa superior comienza a escurrirse, después la intermedia, después toneladas enteras ceden de una vez. Es como si una avalancha sucediera dentro de la bodega, y cuando esa avalancha sucede, miles de toneladas se concentran de un único lado. Ahora imagina 20.000 toneladas moviéndose 1 metro lateralmente. Esto altera drásticamente el centro de gravedad, y el centro de gravedad es lo que mantiene el barco de pie. Los barcos no flotan apenas porque son grandes, flotan porque el peso está distribuido correctamente. Cuando el peso se desplaza demasiado, la línea de estabilidad es ultrapasada. Existe un límite invisible llamado ángulo crítico. Hasta cierto punto, el barco se inclina y regresa, pero después de ese punto, continúa inclinándose, incluso si el mar está calmado, incluso si el motor está funcionando, incluso si nadie toca nada. Es física pura, y aquí está el detalle aterrador. Este proceso puede suceder en menos de 2 minutos, sin aviso claro, sin impacto externo, apenas movimiento interno, y la tripulación muchas veces se da cuenta demasiado tarde, porque del lado de afuera todo parece normal, pero por dentro, el equilibrio ya fue roto, y no es solo la soya seca que causa problema. Existe otro factor aún más peligroso, un factor que transforma granos comunes en algo mucho más inestable, y es el que vuelve esta carga una de las más temidas en el transporte marítimo. Hasta ahora estamos hablando de soya seca, pero en el mundo real, raramente está perfectamente seca. Los granos absorben humedad durante la cosecha, durante el almacenamiento, durante el transporte hasta el puerto, y aquí está el problema que pocos imaginan. La soya húmeda puede comenzar a comportarse como una masa semilíquida. Esto tiene un nombre técnico, licuefacción. Cuando el nivel de humedad ultrapasa ciertos límites, los granos pierden fricción interna, dejan de sostenerse como una pila estable, y pasan a fluir, no como agua limpia, sino como lodo pesado. Ahora imagina esto dentro de una bodega con 30.000 toneladas. Si esa masa comienza a fluir de un lado a otro, el efecto es devastador, porque diferente de la soya seca que se desliza en bloques, la soya con humedad elevada puede redistribuirse de forma continua. Acompaña cada movimiento del barco, cada ola, cada balanceo. Es como cargar un tanque parcialmente lleno de líquido viscoso, solo que ese líquido pesa decenas de miles de toneladas. Y hay más. La humedad también puede generar calentamiento interno. Los granos húmedos pueden fermentar, producir calor, liberar gases, crear bolsones de presión dentro de la carga. Esto altera aún más la estructura interna. Lo que parecía sólido se vuelve inestable, y cuando el barco enfrenta mar lateral, el desplazamiento puede ser súbito, violento, irreversible.
Existen registros de barcos que escoraron rápidamente sin tormenta severa, sin colisión, sin falla estructural visible, apenas carga, y cuando la inclinación ultrapasa cierto punto, el agua comienza a entrar por la cubierta, por las aberturas, por las escotillas, y a partir de ahí, el peso aumenta, la estabilidad desaparece completamente. Lo que comenzó como un leve desplazamiento interno, termina como naufragio. Pero aquí viene algo aún más preocupante, incluso con reglas internacionales, incluso con inspecciones, incluso con mediciones de humedad, los errores todavía suceden, y cuando suceden, el margen de tiempo para reacción es mínimo. Los barcos graneleros no son cargueros comunes, están proyectados para transportar grandes volúmenes de carga suelta, sin contenedores, sin amarres individuales, sin estructuras rígidas sosteniendo cada parte. El interior es básicamente un gran vacío reforzado, dividido en bodegas amplias, y eso es eficiente, pero también crea vulnerabilidad, porque diferente de contenedores que permanecen fijos, los granos son libres, incluso con divisiones internas, incluso con refuerzos estructurales, la carga continúa siendo una masa única. Ahora imagina lo siguiente, un barco de 230 metros, cargando 60.000 toneladas de soye. Esa masa representa la mayor parte del peso total de la embarcación. El casco fue proyectado para soportar ese peso, pero fue proyectado asumiendo distribución uniforme. Cuando esa distribución cambia, el esfuerzo estructural cambia junto. Un lado pasa a sufrir más compresión, el otro más tensión, y el barco comienza a torcerse levemente. No lo suficiente para quebrar, pero lo suficiente para agravar la inclinación. Existe un concepto fundamental en la ingeniería naval llamado GM de altura metacéntrica. Es básicamente la reserva de estabilidad del barco. Mientras mayor el GM, más rápido regresa a la posición normal tras inclinarse. Pero en barcos graneleros cargados al límite, ese margen puede ser menor de lo que se imagina si el centro de gravedad sube demasiado o se desplaza lateralmente. El GM disminuye, y cuando el GM se aproxima a cero, el barco deja de tener fuerza para corregirse. Todavía flota, pero pierde la capacidad de enderezarse. Y aquí está el punto crítico: la tripulación puede intentar corregir usando lastre, puede bombear agua a tanques laterales, puede intentar compensar el peso. Pero si el desplazamiento interno de la soye continúa, es como intentar equilibrar un vaso mientras alguien empuja la base. Existe un momento exacto en que el barco todavía puede ser salvado, y un momento poco después, en que ya está condenado, y muchas veces, la diferencia entre esos dos momentos es cuestión de minutos. Pero entonces surge la pregunta inevitable: si ese riesgo es conocido, si la física es clara, si accidentes ya sucedieron, ¿por qué continúan transportando soye de esa forma? ¿Y qué impide que eso suceda todo el tiempo? El transporte de soye no se hace de manera improvisada. Existen normas internacionales específicas para cargas granulares. Antes del embarque, la humedad necesita ser medida. Existe un límite llamado moisture content y otro llamado transportable moisture limit. Si la carga ultrapasa ese límite, no debería ser embarcada. Además, las bodegas deben ser cargadas de forma controlada. La distribución necesita ser lo más uniforme posible. Algunos barcos utilizan divisiones parciales para reducir el desplazamiento, y el comandante debe monitorear constantemente la estabilidad durante el viaje. Pero aquí está el punto que raramente aparece en los titulares. Esas reglas dependen de mediciones correctas, dependen de fiscalización adecuada, dependen de honestidad comercial, y en mercados altamente competitivos, la prisa y el lucro pueden hablar más alto. Un pequeño error en la medición de la humedad, una carga que quedó expuesta a la lluvia, una compresión inadecuada en la bodega, eso es suficiente. Y cuando el barco parte, no hay segunda oportunidad en medio del océano. Si la soye comienza a liguarse durante el viaje, no existe botón de emergencia que resuelva, no existe válvula para cerrar, no existe cable para cortar, existe apenas física, y la física no negocia. En los últimos años, varios reportes marítimos señalaron cargas granulares como factor determinante en escoras rápidas, y el patrón se repite: inclinación leve, desplazamiento interno, aumento súbito del ángulo, punto de no retorno, volteo. Todo esto sin tormenta extrema, sin colisión, sin explosión, apenas granos. Y tal vez lo más impresionante sea esto: del lado de afuera, un barco cargado de soye parece el transporte más inofensivo del mundo. No es petróleo inflamable, no es material radioactivo, no es carga explosiva, es alimento. Pero dentro de las bodegas, existe una masa capaz de desestabilizar miles de toneladas de acero. Y eso nos lleva a la pregunta final: ¿la soye es realmente la carga más peligrosa? ¿O el peligro está en subestimar aquello que parece simple? Porque en el mar, no es lo que parece pesado lo que más amenaza a un barco, es lo que puede moverse. Y tal vez el mayor riesgo del transporte marítimo no esté en la tormenta, sino en aquello que está escondido dentro de la bodega. Si miras a un barco granelero ahora, ya lo sabes, la superficie cuenta apenas la mitad de la historia. El verdadero peligro puede estar donde nadie ve,